Muy buenas tardes, mis señores estudiantes. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de lo que es la inflamación. Sabemos que es un mecanismo de defensa frente al estrés, frente a la infección, frente a agentes externos que puedan conllevar a que el organismo sufra algún incidente o alguna situación de daño en particular. Vamos a recordar que, por ejemplo, las vías de inflamación van a estar muy correlacionadas con lo que son las vías de coagulación. Vamos a tener aquí, por ejemplo, los endoteliocitos que van a expresar los receptores PAR. Estos receptores PAR1 también se van a encontrar en las plaquetas y también en los neutrófilos. Por ejemplo, cuando va a haber un daño tisular, estas van a activar lo que es el factor 10 de la vía intrínseca, con lo que va a activar a la protrombina para que ésta se convierta en una trombina. Esta trombina también va a hacer que las plaquetas puedan migrar hacia el lugar del proceso inflamatorio, así como la migración de los polimorfonucleares hacia el lugar del estrés. A su vez, van a hacer que estos endoteliocitos puedan producir lo que son las prostaglandinas y el óxido nítrico y la acumulación de la fibrina. De esta manera ya empezaría a formarse lo que es, por ejemplo, un coágulo como tal. A su vez, se dice que este factor 10 va a activar otro tipo de receptores como el EPRI para que siga liberándose óxido nítrico y más prostaglandinas. Es importante que nosotros conozcamos el ensamblaje y la activación del sistema calicreína y quinina, que también involucra en la producción de lo que son los óxidos nítricos y las prostaglandinas. Sabemos que la precalicreína va a estar unida al quininógeno de bajo peso molecular. Este, al unirse a sus receptores como ser la citoqueratina, que es el CK1, o la uroquinasa, que es el UPAR, va a hacer que a través de la enzima propilcarboxipeptidasa se pueda convertir en calicreína y esta calicreína va a escindir con su receptor la misma que va a ser la propilcarboxipeptidasa y va a liberar lo que es la bradiquinina. Esta bradiquinina lo que va a hacer es activar al óxido nítrico y a las prostaglandinas para incrementar el proceso inflamatorio. No tenemos que olvidarnos por ejemplo, la interacción entre lo que es el sistema calicreína-quinina y el sistema renina-angiotensina. La calicreína y la quinina, por ejemplo, lo que van a hacer es a través de la propilcarboxipeptidasa convertirse en la calicreína. Esta calicreína va a convertir la prorenina en renina. Esta renina va a activar al angiotensinógeno en angiotensina 1 y a través de las proteínas van a transformarse en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. A su vez, se dice, por ejemplo, que esta calicreína quinina, gracias a la propilcarboxipeptidasa, va a producir la calicreína que va a ir a escindir al quininógeno para que pueda liberarse la bradiquinina. Esta bradiquinina se dice que va a ir a inhibir a la trombina y a su vez también va a producir lo que es la vasodilatación. Y de esta manera va a activar por ejemplo, va a inhibir, la activación del plasminógeno, ¿no? También tenemos que recordar que, por ejemplo, ante un evento de una lesión tisular, los primeros que van a migrar son los leucocitos. ¿Qué va a pasar? Van a estar en el torrente sanguíneo y van a empezar a enlentecer y van a expresar en su superficie lo que son los ligandos como el PCGL1 y a través de 5 pasos primero va a ser la captura y después va a haber el rodamiento y luego el rodamiento lento, luego la adhesión firme a los endoteliocitos a través de las selectinas y de las integrinas. Posteriormente va a haber la transmigración de las mismas y va a haber mayor reclutamiento de estas células en el proceso del daño celular o en el proceso inflamatorio. Sabemos que estos van a ser activados por las terminaciones nerviosas y por la activación de los mastocitos. Se dice que las selectinas L van a estar muy implicadas en lo que es el inicio de este proceso de adhesión y la selectina E es la que va a permitir que haya la adhesión lenta a estos endoteliocitos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La agresión tisular va a permitir que haya una marginación, un rodamiento lento y la adhesión de la misma. Acá podemos ver cómo el leucocito, por ejemplo, a través de sus integrinas, en especial de la familia de la CD18, van a expresar las selectinas, la BLA4
y estas se van a adherir a la selectina E, a la selectina L y al BCAM de lo que son los endoteliocitos para poder ya ingresar hacia el lugar o el foco de la inflamación. Esto, una vez que haya la transmigración de estos polimorfonucleales, va a haber la activación de los mismos y va a haber la captación de los cuerpos extraños, como podemos ver aquí. Aquí tenemos el macrófago que va a reconocer al virus opsonizado por las anafilotoxinas del complemento y a su vez lo que va a hacer es producirse dentro de ella lo que es el fagolisosoma. Va a haber la degranulación del estallido de las proteinasas, las elastasas, las catepsinas, que van a destruir al agente microbiano viral, con lo que va a haber también el estallido de la misma célula y la apoptosis. No tenemos que olvidarnos que dentro de la membrana celular, por ejemplo, tenemos a la fosfatidilserina y a la fosfatidiltalonamida. Tenemos un mecanismo de flip-flop, el que lo mantiene que esta membrana esté íntegra, pero cuando esta, por ejemplo, por una lesión, ya sea por una bacteria, va a tener esta alteración, va a ser reconocida por la proteína C. Esta va a activar al complemento para que pueda haber la destrucción de la misma por ser reconocida ya por las células como los macrófagos, los monocitos o los leucocitos. También es importante saber que las prostaglandinas son pequeñas moléculas lipídicas que regulan numerosos procesos orgánicos. ¿Cómo se producen estas prostaglandinas? Al ser liberadas el ácido araquidónico a través de sus dos vías. La ciclooxigenasa, por ejemplo, la de tipo 2, lo que va a producir son células proinflamatorias como la prostaglandina, los tromboxanos y las prostaciclinas. A través de la ciclooxigenasa COX-1, lo que va a hacer es la homeostasis dentro del organismo. También se dice que a través de la vía de la COX-2 va a producir, por ejemplo, la ciclopentona, que van a ser antiinflamatorias. También va a activarse otra vía que es la lipoxigenasa y del citocromo P450, que van a producir los epóxidos, los hidróxidos, las hidroxiperóxidos, los leucotrienos y las lipoxinas. ¿Esto qué nos está dando a entender? Que dentro del proceso inflamatorio vamos a tener aquellos que van a generar una respuesta inflamatoria y aquellos que van a generar una respuesta en contra del proceso inflamatorio. Por eso va a haber esa homeostasis y ese equilibrio al finalizar el proceso inflamatorio. También vamos a tener lo que es la retroalimentación negativa, o sea, todo proceso que llega a, a un daño, por ejemplo, y va a ocasionar un proceso inflamatorio que sabemos que es para recuperar y proteger al organismo, también tiene que inmunosuprimirse. Es por eso que cuando ya está por culminar el proceso de la inflamación, los macrófagos van a producir la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, que van a ir a activar a nivel del cerebro para producir la adrenocorticotropina, que va a ir a actuar a nivel de la glándula adrenal produciendo lo que son las prostaglandinas. Junto con la interleucina 6 van a suprimir la producción de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral a los monocitos. También se dice, por ejemplo, que después de que haya el daño, van a producirse igual interleucina 6 y este también va a ir a actuar a nivel del hígado y va a producir las proteínas y a nivel de los macrófagos van a producir los receptores los antagonistas de los receptores de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. De esta manera se va a inhibir la respuesta inflamatoria. Lo mismo ocurre a nivel de lo que es, por ejemplo, el sistema nervioso central. Al haber la lesión y el reconocimiento por los macrófagos y la producción del factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, estos van a ir a estimular a nivel del hipotálamo y estos van a producir lo que son las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina a través del simpático, inhibiendo la producción de estas mismas citocinas proinflamatorias a nivel de los macrófagos. También se dice que este mismo hipotálamo va a producir la adrenocorticotropina para que pueda de esta manera inhibirse la producción de lo que son las células, las citocinas proinflamatorias. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, a nivel de lo que es el nervio vago, va a liberar lo que son la acetilcolina, que estas
van a ir a actuar a nivel del tejido retículo endotelial, del corazón, del hígado, del vaso, del tubo digestivo, y estos van a ir a actuar a nivel de los receptores nicotínicos sensibles a la alfa-bungarotoxina sobre los macrófagos, inhibiendo la liberación del factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, entre otros. De esta manera se va inhibiendo ya el proceso inflamatorio que en un principio era útil para el organismo, pero que ahora ya se está recuperando. También, por ejemplo, una vez que se producen estas proteínas, estas citocinas proinflamatorias por los macrófagos, en respuesta a ello van a haber producción de citocinas antiinflamatorias como los glucocorticoides, la interleucina 10, la espirmina, que van a inhibir a estos macrófagos para que no haya la producción de las citocinas proinflamatorias. Lo mismo va a pasar a nivel de las terminaciones nerviosas. La acetilcolina, por ejemplo, va a inhibir la producción del factor de necrosis tumoral alfa a nivel de lo que son los macrófagos. Sabemos muy bien que dentro de la membrana de los leucocitos tenemos los toll-like receptor y los receptores de la interleucina 1, que son útiles para el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos. Aquí tenemos los diferentes tipos de los toll-like receptors que van a reconocer los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, gram positivas, las micobacterias y los hongos, ¿no? ¿Cuál va a ser la finalidad de ello? Producir la respuesta inmunológica innata a través de la producción del inflamasoma que va a actuar para producir las caspasas. Tenemos que tener en cuenta que hay un equilibrio en lo que es la respuesta inflamatoria normal. Si nosotros, por ejemplo, vemos que un macrófago se va a estimular de una manera y va a producir lo que es el interferón gamma, la interleucina 12, la interleucina 21, va a hacer que el linfocito TCD4 cambie de fenotipo y se convierta en linfocito TH1 que va a ser la respuesta proinflamatoria produciendo interferón gamma, interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a ser funciones efectoras de tipo 1. Pero si nuestro macrófago, por ejemplo, es estimulado y va a producir la interleucina 15, la 10 y la 4, este va a hacer que el linfocito TCD4 cambie de fenotipo al linfocito TH2, producto de la interleucina 4, 5, 6, 10, 13, que van a tener una respuesta antiinflamatoria y va a ser función efectora de tipo 2. Entonces, dense cuenta cómo el sistema inmunológico, de acuerdo a la necesidad que requiere el organismo para defenderse de bacterias o de virus, también va a cesar su respuesta, produciendo citocinas antagonistas a las citocinas proinflamatorias. Tendría que haber un equilibrio, una homeostasis en la producción de las células proinflamatorias y en las células antiinflamatorias. Pero a veces hay la pérdida de esta homeostasis en la sepsis o en el síndrome de respuesta inflamatoria, que van a ser dadas por señales proinflamatorias endógenas. En el caso de la sepsis van a ser señales proinflamatorias exógenas. ¿Qué va a pasar en este desequilibrio? Va a haber un incremento en los mediadores proinflamatorios, va a haber mayor lesión endotelial, mayor expresión de factores procoagulantes, mayor producción de trombina y va a haber mayor inflamación y por ende coagulación, ¿no? Al contrario, va a haber una disminución de la fibrinólisis, va a haber una disminución del inhibidor del activador del plasminógeno, un inhibidor de la fibrinólisis activada, por lo que nuestro paciente va a tener más riesgo de tener incluso una coagulación intravascular diseminada. Por eso se dice que el inflamasoma, por ejemplo, va a activar a la caspasa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos la membrana, tenemos el receptor del toll-like receptor, el cual va a activar el factor kappa beta para que se activen las proteínas P50, P65 y de esta manera haya mayor producción de la interleucina B1, la interleucina 18 y la interleucina 33. A su vez, se dice que se van a formar poros por los cuales van a salir el potasio a través de la ATP y a su vez van a ingresar, por ejemplo, los residuos de los virus y de las bacterias, lo que va a activar lo que es el fagolisosoma y van a producir lo que son las especies reactivas de oxígeno. A su vez, se dice que este potasio, como va a salir, entonces va a activar lo que es, por ejemplo, el inflamasoma a través del receptor de dominio de oligomerización y unión, que es el NLRB. Este
R, lo que va a hacer es activar a las caspasas, cuya principal finalidad va a ser también producir la gasperdina. Esta gasperdina va a hacer que, por ejemplo, ingrese la mayor cantidad de sodio dentro de la célula para que ésta pueda ver el estallido de la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la tormenta de citocinas? Va a haber un incremento exagerado de la producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 12, la interleucina 18, las quimosinas como la CSL2, la CSL3, la CSL5, por ejemplo, y va a haber una disminución de las citocinas antiinflamatorias, dentro de las cuales tenemos la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta. Se dice que hay fármacos que lo que pretenden es disminuir justamente la producción de estas citocinas proinflamatorias, como el tolicizumab, que es un antirreceptor de la interleucina 6, o el anakinra, que es un inhibidor de la interleucina 1. Aquí tenemos, por ejemplo, una infección por SARS-CoV-2, ¿no? Tenemos aquí el virus del SARS-CoV-2 que se va a unir a su receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Lo que va a hacer es una liberación del calcio al citosol. Va a haber un daño mitocondrial con la producción de las especies reactantes de oxígeno. Lo que va a hacer es que haya una salida de potasio al espacio extracelular. Va a haber una activación y una oligomerización del inflamasoma que va a activar a la caspasa para que haya la producción de la interleucina 1 y la 18 y la producción de la gasdermina, que va a hacer que haya un ingreso del sodio y del agua dentro de la célula para que pueda haber el estallido de la misma. Así también lo que va a hacer es producir la piroptosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al eliminarse, por ejemplo, al destruirse esta célula, va a ser reconocida por más células inmunológicas y estas van a hacer que haya mayor producción de lo que son las citocinas, incrementando de esta manera lo que es la tormenta de citocinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una respuesta inmunológica frente a un alergeno? También va a haber un proceso inflamatorio. Sabemos que el alergeno va a ser reconocido por la célula presentadora de antígenos. Esto lo va a presentar a los linfocitos T. Estos van a cambiar de fenotipo a linfocitos TH2. Van a producir la interleucina 4, 5 y 13 que van a ir a estimular a los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas y van a producir anticuerpos. Y estos se van a ir a unir a las células efectoras que van a ser los basófilos y los mastocitos, ¿no? En esta primera fase el paciente no va a presentar ninguna sintomatología, pero cuando éste se vuelva a exponer a su alérgeno, estos antígenos se van a ir a unir directamente a estos receptores y van a lograr que haya, por ejemplo, la liberación de los mediadores como la histamina, la prostaglandina, los leucotrienos, y vamos a tener el proceso inflamatorio en el cual va a haber vasodilatación de los vasos que están alrededor, por ejemplo, y vamos a tener toda la respuesta inflamatoria que ya conocemos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un paciente que tiene una artritis reumatoide. Sabemos que la célula presentadora de antígenos va a presentar, por ejemplo, al linfocito T. Este se va a transformar o va a cambiar de fenotipo al linfocito TH17 y va a producir también la interleucina 17 y la interleucina 22 y que van a ser, pues, citocinas proinflamatorias. A su vez, estos macrófagos van a producir más interleucina 15 y la interleucina 18. Este linfocito TH17 va a ir a estimular a los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estos autoanticuerpos van a ir justamente a nivel de lo que son la membrana de la membrana de los sinoviocitos, donde están la membrana, perdón, de lo que es la articulación, y vamos a tener, por ejemplo, los péptidos citrulinados y estos anticuerpos van a ir a destruir estos péptidos citrulinados y vamos a tener el proceso inflamatorio crónico. Va a haber la destrucción del cartílago, incluso la destrucción de lo que es el hueso. Y también se dice que va a cambiar un fenotipo que puede producir un oncogen y va a haber la inhibición de la apoptosis y la secreción de citocinas, quimiosinas y metaloproteinasas en la matriz. De esta manera vamos a tener una inflamación crónica a causa de una enfermedad autoinmune. Estas son las referencias bibliográficas. Me hubiera gustado compartir más temas con ustedes, pero es bastante amplio lo que es el tema de inflamación y espero que les haya satisfecho mi presentación.